Dios es bueno. Amén. Permítame orar una vez más para entonces predicar. Levítico 8, lo pueden ir buscando en sus Biblias, Levítico 8, mantenerlo ahí abierto, ya que vamos a estar navegando por todo el capítulo 8 en esta mañana. Oramos. Padre Celestial, glorifícate en esta hora. Por medio de tu palabra, Señor, que tu Espíritu Santo nos rete, nos anime, nos fortalezca. Que seamos recordados, Señor, que tu obra ya fue completada. Que al mismo tiempo, Señor, donde ponemos nuestra esperanza en la vida eterna, que nos ayude, Señor, a vivir vidas consagradas a ti. Permite, Señor, que yo pueda menguar y tú crecer. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué hace un atleta una semana antes de las Olimpiadas? ¿Qué hace un atleta olímpico una semana antes de las Olimpiadas? En resumen, primeramente reduce el entrenamiento, aunque no lo abandona por completo. Segundo, duerme mucho y cuida su cuerpo. Tercero, mantiene una alimentación precisa y estricta. Cuarto, trabaja arduamente en su mente. Practica la visualización de cómo se va a estar compitiendo, ganando, superando los nervios, superando al contrincante. Y quinto, no prueba cosas nuevas. No estrena zapatos nuevos, no cambia la dieta, no intenta trucos nuevos. Solamente faltan 7 días para las Olimpiadas. El trabajo ya debe estar hecho. No hay mucho más que pueda hacer ahí. Otra pregunta. ¿Qué hace un sacerdote del Antiguo Testamento una semana antes de por primera vez ser un instrumento de mediación entre Dios y el pueblo? Bueno, ya el trabajo en cierta manera está hecho. Dios los liberó ya de Egipto. Dios ha descendido porque ellos han construido el tabernáculo justo como Dios lo había ordenado. Dios había dado, Levítico 1 al 7, un sistema de sacrificios y ofrendas, el cual ya había sido comunicado, y todo esto Dios lo ha estado hablando desde la tienda de reunión, desde el tabernáculo. Ahora, los sacerdotes deben ser consagrados, y estamos a 7 días para que la presencia de Dios se encuentre con el pueblo mismo de Dios. ¿Qué debe estar sucediendo aquí? Bueno, lo que estamos a punto de entrar y exponer en este momento en Levítico 8 no es una historia antigua que simplemente trata de vestiduras raras, de sacrificios que no entendemos o rituales, sino que esta es una imagen poderosa de cómo Dios llama, prepara y aparta a personas para servirle. En un tiempo donde la palabra consagración parece que ya no está de moda y es algo que no nos gusta escuchar, Dios nos recuerda por medio de su palabra que todo aquel que sirve al Señor debe estar separado para Dios. Así que el día de hoy, al estudiar Levítico 8, no solamente veremos la dinámica de los sacerdotes del Antiguo Testamento, también veremos un retrato de la obra misma de Jesucristo y una invitación a todos y cada uno de nosotros aquí presentes a que vivamos vidas consagradas al servicio de Dios. Ese es el argumento que tengo para compartir en esta mañana. Y lo diseñé en forma de llamado, es un argumento / llamado para
que nuestra vida sea consagrada al servicio de nuestro Dios. Que nuestra vida sea consagrada al servicio de nuestro Dios. Dilo en tu mente, no lo digas tanto en voz alta, pero dilo en tu mente, que mi vida sea consagrada al servicio de Dios. Dividí el capítulo 8 en 7 partes. 7 partes. 7 puntos, 7 partes, pero luego de esto voy a dar un punto de transición para luego dar 3 de aplicación. Entonces, ahí tiene toda la dinámica de lo que voy a estar presentando ahora. 7 partes, Levítico 8, un punto de transición, 3 de aplicación. Para los que nos gusta la matemática, 11 en total. No hay mucho que le guste la matemática aquí. Levítico 8 del 1 al 5, aquí vamos a ver cómo Dios llama a los sacerdotes delante de la congregación. Dice así, lo puedes seguir en su palabra. Les tengo un secreto y un tip. Cuando estamos bien activamente escuchando, siguiendo en la palabra y tomando notas, eso hace que no le dé sueño. Levítico 8 del 1 al 5. Entonces el Señor dijo a Moisés: toma a Aarón y con él a sus hijos y las vestiduras, el aceite de la unción, el novillo de la ofrenda por el pecado, los 2 carneros y la cesta de los panes sin levadura, y reúne a toda la congregación a la entrada de la tienda de reunión. Moisés hizo tal como el Señor le ordenó. Y cuando la congregación se había reunido a la entrada de la tienda de reunión, Moisés dijo a la congregación: esto es lo que el Señor ha ordenado hacer. Como les dije, Dios ya estableció un sistema de ofrendas, capítulo 1 hasta el 7. Ofrenda de holocausto, ofrenda de paz, ofrenda de cereal, ofrenda por los pecados, ofrenda de la culpa. Ya esto está establecido y ahora va a lo próximo. ¿Dónde se encuentra? ¿Cuál es el lugar donde ocurriría lo que va a suceder en este capítulo 8? Aquí nos lo dice, que es en la entrada de la tienda de reunión. Recuerden, Dios ha descendido, final del libro de Éxodo, y desde la tienda de reunión, Levítico 1:1, desde la tienda de reunión está hablando a Moisés. ¿Ok? Entonces, Dios está ordenando a Moisés la consagración de los sacerdotes, en este caso Aarón y sus hijos. Es un mandato divino, no es un autollamado, no es que un día Aarón se levantó por el lado izquierdo de la cama y dijo: hoy siento ser sacerdote. No, Dios está mandando la consagración de Aarón y sus hijos. Es un mandato divino. Dios es el que lo ordena. Y Dios no va directamente a los sacerdotes, Aarón y sus hijos, sino que está obrando por medio del profeta, por medio de Moisés. Dios obra de maneras estructuradas y Dios va a usar el profeta para la consagración de los sacerdotes, al igual que usaría luego al profeta para la unción de reyes. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Que Dios usa al profeta para la consagración de los sacerdotes. Dios consagraría a estos sacerdotes en una ceremonia pública delante de toda la congregación o de todo el pueblo. Dios establece el liderazgo del pueblo y el pueblo sería testigo de la consagración pública de los sacerdotes. La congregación debía reconocer, validar en cierta manera a sus líderes. ¿Y qué le dice aquí Dios a Moisés? ¿Qué necesita? Bueno, necesita las vestiduras, el aceite de la unción, el novillo de la ofrenda por el pecado, los 2 carneros, la cesta de los panes sin levadura. Todo esto lo va a expandir en el resto del capítulo. Esta sección termina con los versos 4 y 5 diciendo: Moisés hizo tal como el Señor lo ordenó. Exactamente como el Señor lo ordenó, así hizo. Y el verso 5 dice: Moisés dijo a la congregación: esto es lo que el Señor ha ordenado a hacer.
Hermanos, la obediencia del pueblo a las ordenanzas del Señor es esencial y no una opción para el pueblo. La obediencia en las Escrituras nunca es presentada a ver si quiero, a ver si me siento, a ver si... No. La obediencia a la palabra del Señor es esencial. Tiene que haber obediencia al Señor. Continuemos. Versos 6 al 9, donde vamos a ver las vestiduras, la vestidura sacerdotal. Verso 6 dice: Entonces Moisés hizo que Aarón y sus hijos se acercaran y los lavó con agua. Puso sobre él la túnica, lo ciñó con el cinturón y lo vistió con el manto. Luego le puso el efod y lo ciñó con el cinto tejido del efod, con el cual se lo ató. Después le puso el pectoral y dentro del pectoral puso el urim y el tumim. Puso también la tiara sobre su cabeza y sobre la tiara al frente puso la lámina de oro, la diadema santa, tal como el Señor había ordenado a Moisés. Se van a dar cuenta que las 7 secciones van a terminar de la misma forma, tal como Dios había ordenado a Moisés. Aquí están los detalles de la vestidura específica del sumo sacerdote, no la de los hijos de Aarón, sino la de Aarón, del sumo sacerdote. Algunos puntos a resaltar es lo siguiente: que los detalles de las vestiduras sacerdotales no se encuentran aquí en Levítico, sino que se encuentran en el libro que la iglesia Park está estudiando en la escuela dominical. Éxodo 28 te da los detalles específicos de lo que Dios había ordenado con respecto a las vestiduras sacerdotales. Aquí algunas cosas que quiero resaltar acerca de Éxodo 28. Primero, Moisés estaba a cargo de todo vestiduras sacerdotales. Dice en el verso 2 de Éxodo 28, harás vestiduras sagradas para tu hermano Aarón, para gloria y hermosura. Al final de Éxodo 28, en el verso 41 dice, y vestirás con ellos a tu hermano Aarón y a sus hijos con él. Los ungirás y ordenarás y consagrarás para que me sirvan como sacerdotes. Aquí está la dinámica. Aarón, hermano de Moisés, y sus hijos llamados al sacerdocio. ¿Y a quién Dios lo delega? A Moisés. ¿Qué más vemos? Vemos que Dios había equipado a personas específicas para esta tarea. No era Juan del pueblo el que iba a diseñar las vestiduras sacerdotales, eran personas específicas con dones específicos para poder diseñar y poder llevar a cabo la construcción de estas vestiduras. Tercero, Dios llama a los sacerdotes. Otra vez, no son autonombrados. Dios es el que los llama. Esto lo vemos en el verso 3 y 4 de Éxodo 28. Dice, y ellos harán las vestiduras de Aarón para consagrarlo, a fin de que me sirva como sacerdote. Y otra vez el verso 4, para que me sirvan como sacerdotes. Dios es el que llama. Siguiente, tenían que haber materiales específicos. Verso 5 dice que tomarán oro, tela azul, púrpura y escarlata y lino fino. Y había una gran responsabilidad sobre los sacerdotes. Miren la idea. Yo quiero que se lo visualicen, por favor, para que puedan notar la carga y la responsabilidad que iban a tener estos sacerdotes. Tengan la idea de que los sacerdotes tenían que ponerse los calzoncillos específicos que se hablaron la semana pasada, 2 semanas atrás, Levítico 7, están aquí presentes en Éxodo 28. Luego había una túnica blanca de lino fino completa, donde lo único que se cosía eran las mangas. Había un cinturón que amarraba la túnica, luego había un efod que se ponía por encima de la túnica, había un manto primero y después el efod que iba encima del manto. En el manto se ponía encima un pectoral que tenía 12 piedras. En el efod habían unas hombreras y en esas hombreras había una piedra aquí
y otra piedra aquí. En cada una de esas piedras estaba inscrito, grabado en esas piedras, 6 de las 12 tribus de Israel en un hombro, 6 de las 12 tribus de Israel en el otro hombro. Las 12 piedras del pectoral representaban las 12 tribus de Israel. ¿Qué es lo que el sacerdote estaba haciendo? El sacerdote tenía al pueblo de Israel en su pecho, en su corazón y en sus hombros, para poder entrar a la presencia de Dios a nombre del pueblo. El sacerdote está cargando el peso del pueblo entero en sus hombros para poder entrar a la presencia de Dios. Esto es un recordatorio para que nosotros tengamos una idea clara de cuán grande y poderoso es Dios. Porque cuando tenemos la tendencia de pensar, ¿y por qué tan complicado? ¿Y por qué tan...? Porque hemos perdido de vista cuán poderoso y grande es Dios. Y cuán pecadores e impío es el ser humano. Si nosotros siendo como estamos el día de hoy, si nosotros siendo humanos salimos afuera y empezamos a mirar el sol con nuestros ojos, el sol mínimo va a afectar nuestra visión. Potencialmente, si nos quedamos ahí pegados, nos puede dejar hasta ciegos. Aquí no estamos hablando del sol, que es meramente una estrella creada por nuestro Dios. Dios creó al sol que millones y millones de millas de distancia te deja ciego, cuánto más el creador del sol y de todos los planetas. Mis hermanos, no perdamos de perspectiva cuán grande es Dios y que en su grandeza y misericordia Él está proveyendo un sistema de sacrificio para que el pueblo se acerque a Él. ¿Qué peso tan grande tenían los sacerdotes? Otra vez, todo esto que les expliqué lo vemos en Éxodo 28. Algunos de ustedes yo sé que se lo preguntaron. ¿Qué es eso del Urim y el Tumim? El que se rió se lo preguntó. Qué bueno. Pues no sé qué es el Urim y el Tumim. ¿Por qué? Porque la palabra no lo explica, no explica con detalle qué es, sino que es mencionado en varias ocasiones como unas piedras que se ponía dentro del pectoral. Una significa luz, la otra significa verdad. ¿Cómo se utilizaba? ¿Qué representaba? La palabra no nos da más información y si les doy más información, pues entonces estoy fallando de añadirle a la palabra. ¿Qué más tenía la vestidura? La vestidura tenían campanillas de oro que eran tejidas en el manto, en el efod, y todo esto funcionaba para que la gente de afuera pudiera saber que todavía había movimiento dentro del lugar santo. Y en la cabeza había una lámina de oro puro y grabada en ella decía un sello, santidad al Señor. Nota, ¿por qué Dios, y específicamente lo que Dios había ordenado a Moisés en Levítico, por qué solamente dedica 4 versículos, 6, 7, 8 y 9, y no comparte una vez más todos los detalles que están en Éxodo 28? Sencillo, hermanos, porque Dios está desarrollando en su pueblo la disciplina de ellos descansar en lo que Dios ha dicho en su palabra. Dios había hablado al pueblo y era tarea del pueblo el ser recordado de su palabra e ir y regresar a lo que Dios había dicho y establecido. Dios había ya hablado y el pueblo debía recordar, recibir, atesorar y obedecer su palabra. El pueblo debía vivir haciéndose la pregunta constantemente, ¿qué fue lo que Dios dijo con respecto a? Y así debemos vivir nosotros. ¿Qué fue lo que Dios dijo con respecto a esta circunstancia y a esta decisión que debo tomar? Nosotros debemos vivir vidas ancladas a la palabra de Dios, no improvisando, no sirviendo a Dios con un simple deseo desconectado de las Escrituras. La palabra de Dios, lo que Dios ha dicho en sus Escrituras, es nuestra guía de fe y conducta. Por lo tanto, ¿vives haciéndote esa pregunta diariamente?
Si no, no hay problema, empieza desde hoy. ¿Qué ha dicho Dios con respecto a llena el blanco? Continuamos. Versos 10 al 13. Dice, entonces Moisés tomó el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todo lo que en él había y los consagró. Con el aceite roció el altar 7 veces y ungió el altar y todos sus utensilios, y así como la pila y su base para consagrarlos. Después derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para consagrarlo. Luego Moisés hizo que los hijos de Aarón se acercaran y los vistió con túnicas, los ciñó con cinturones y les ajustó las tiaras, tal como el Señor había ordenado a Moisés. ¿Qué está sucediendo aquí? La consagración específica de Aarón, sus hijos y de todo lo que está dentro del tabernáculo. Hay aceite derramado en el tabernáculo y en todos los utensilios y todo lo que estaba alrededor. Hay aceite rociado 7 veces en el altar. Hay aceite derramado sobre la cabeza de Aarón para consagrarlo, y hay vestidura para sus hijos. Hermanos, Dios consagra a los sacerdotes por medio de Moisés y todo debía ser consagrado. ¿A qué nos referimos con ser consagrado? Con hacer algo sagrado, con hacerlo santo, separado para el Señor. Dios ordenó a Moisés que ungiera todo lo que estaba allí, simbolizando derramamiento de su propia bendición. Su propósito era la consagración para el servicio de Dios, y la unción es un símbolo que apunta a la bendición de Dios con respecto al poder y la posición. Esto lo vemos específicamente con sacerdotes, reyes y profetas que eran ungidos en el Antiguo Testamento. Y una vez más, la sección termina con tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Pregunta: ¿cuán en serio tomamos el mandato de Dios de consagrarnos para Él? ¿Vivimos y servimos tal como el Señor lo ha ordenado? Continuemos. Levítico 8, versos 14 al 17, aquí vemos la ofrenda por el pecado. Dice: entonces trajo el novillo de la ofrenda por el pecado, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del novillo de la ofrenda por el pecado. Después Moisés lo degolló y tomó la sangre y con su dedo puso parte de ella en los cuernos del altar por todos los lados y purificó el altar. Luego derramó el resto de la sangre al pie del altar y lo por todos lados y purificó el altar. Luego derramó el resto de la sangre al pie del altar y lo consagró para hacer expiación por él. Tomó también toda la grasa que había en las entrañas y el lóbulo del hígado y los 2 riñones con su grasa. Moisés lo quemó sobre el altar, pero el novillo con su piel, su carne y su estiércol lo quemó en el fuego fuera del campamento, tal como el Señor había mandado a Moisés. Esta dinámica la vimos en el capítulo 4, es repetitiva aquí. Los sacerdotes ponen sus manos, es la ofrenda por el pecado, Moisés lo degüella. Sangre en el altar para hacer expiación específica por los sacerdotes. Los sacerdotes iban a ser representación del pueblo, pero había un problema: ellos eran pecadores también y su pecado debía ser perdonado. Todo lo que vemos aquí hay referencia en Éxodo 29 con respecto a la consagración de los sacerdotes. Pero recordemos, ¿por qué es que Dios está haciendo esto? ¿Por qué Dios está detallando un sistema de consagración de los sacerdotes tan específico? Bueno, cuando el libro de Éxodo en el capítulo 29 habla de la consagración de los sacerdotes, aquí nos dice el porqué al final. Verso 43 en adelante dice: allí me encontraré con los israelitas y el lugar será santificado por mi gloria. Santificaré la tienda de reunión y el altar. También santificaré a Aarón y a sus hijos para que me sirvan como sacerdotes.
habitaré entre los israelitas y seré su Dios. Y conocerán que yo soy el Señor su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para morar yo en medio de ellos. Yo soy el Señor su Dios. ¡Qué gran Dios! Que está proveyendo para que el pueblo pueda estar delante de la presencia de Él. Una vez más, esta sección termina con tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Y debemos hacernos la pregunta: ¿es la obediencia a lo que Dios ha mandado una carga para nosotros? ¿O es una bendición de que podemos estar bien con el Señor? Hermanos, la obediencia a Dios nunca se origina en el corazón de una persona que quiere iniciar una relación con Dios. No, es Dios el que inicia. Dios es el que rescató a su pueblo, el que vino a habitar en medio de ellos, el que los santifica para que no perezcan, el que se ha dado a conocer, el que ha provisto un sistema para que el pueblo pueda tener una comunión con Él. Dios es bueno. Seguimos. Ahora vemos la ofrenda del holocausto, versos 18 al 21, y dice: entonces presentó el carnero del holocausto, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero, y Moisés lo degolló y roció la sangre sobre el altar por todos los lados. Cuando había cortado el carnero en pedazos, Moisés quemó la cabeza, los pedazos y el sebo. Después de lavar las entrañas y las patas con agua, Moisés quemó todo. El carnero sobre el altar fue holocausto de aroma agradable, fue ofrenda encendida para el Señor, tal como el Señor había ordenado a Moisés. Recordemos que esta ofrenda de holocausto la encuentras en detalle en el capítulo 1 de Levítico. Entonces, una vez más, la sección termina resaltando la obediencia, tal como el Señor había ordenado a Moisés. Hermanos, está de forma repetitiva porque hay un punto importante que tenemos que hacernos y que tenemos que resaltar. La adoración a Dios es de acuerdo a cómo Dios quiere ser adorado. Nosotros no adoramos a Dios con nuestras ideas nuevas o nuestra creatividad fuera de las Escrituras. Podemos ser creativos, pero debemos adorar a Dios como Dios demanda ser adorado. John Owen dice lo siguiente: Dios no aceptará ninguna adoración o servicio que no sea ofrecido por aquellos que Él ha llamado y consagrado conforme a su palabra. La ordenación de Aarón no era por elección humana, sino por mandato divino, bajo estricta obediencia. Lo contrario, adorar a la forma del hombre, lo vamos a ver de manera específica en el capítulo 10. Y eso lo vamos a predicar en 2 semanas. Ahí vamos a ver las consecuencias de cuando alguien adora a su forma y no a la forma de Dios. Continuamos. Ahora vamos a ver de manera específica la ofrenda de consagración, versos 22 al 30. Dice: luego presentó el segundo carnero, el carnero de la consagración, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero. Moisés lo degolló y tomó de la sangre y la puso en el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, en el pulgar de su mano derecha y en el pulgar de su pie derecho. Hizo también que se acercaran los hijos de Aarón, y Moisés puso sangre en el lóbulo de la oreja derecha de ellos, en el pulgar de su mano derecha y en el pulgar de su pie derecho. Entonces Moisés roció el resto de la sangre sobre el altar, por todos los lados. También tomó la grasa y la cola gorda y toda la grasa que estaba en las entrañas, el lóbulo del hígado, los 2 riñones con su grasa y la pierna derecha. Y de la cesta de los panes sin levadura que estaba delante del Señor, tomó una torta sin levadura, una torta de pan mezclada con aceite y un hojaldre, y los puso sobre las porciones de grasa y sobre la pierna derecha. Entonces lo puso todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, y lo presentó como una ofrenda mecida delante del Señor. Después Moisés tomó todo esto en las manos de ellos y lo quemó en el altar con el holocausto. Fue una ofrenda de consagración como aroma agradable, ofrenda encendida para el Señor.
Moisés tomó también el pecho y lo presentó como ofrenda mecida delante del Señor. Era la porción del carnero de la consagración que pertenecía a Moisés, tal como el Señor le había ordenado. Moisés tomó del aceite de la unción y de la sangre que estaba en el altar y roció a Aarón y sus vestiduras y a sus hijos y las vestiduras de sus hijos, y consagró a Aarón y sus vestiduras y a sus hijos y a las vestiduras de sus hijos con él. ¿Qué significa este ritual? Sangre, la oreja derecha, en el pulgar derecho, en el dedo pulgar del pie derecho, tanto de Aarón como de sus hijos. La realidad es que es algo parecido al Tumim y el Urim. No hay una explicación específica ahora. Lo que sí vemos de manera clara es el retrato de que Dios quiere todo de los sacerdotes. Los sacerdotes deben prestar gran atención a todo lo que escuchan. Deben asegurarse que están escuchando la palabra de Dios porque están representando al pueblo. No solamente eso, sino que la sangre en su dedo derecho, en sus manos, puede significar lo que es la acción, el servicio, lo que hacen con sus manos. Los sacerdotes debían velar lo que escuchaban, debían velar lo que hacían con sus manos y lo que hacían con sus pies, hacia dónde se dirigían. Todo esto está relacionado a lo que Dios está haciendo con su pueblo, de consagrarlos para que ellos sirvan con todo, que sirvan con todo lo que tienen. Y una vez más vemos el retrato de terminar esta sección conforme a lo que Dios había ordenado. Y específicamente en el verso 30 vemos algo que nos recuerda la magnitud de nuestro pecado. Mis hermanos, cuando usted va para una boda y usted se viste, como decimos nosotros, de punta en blanco, que se baña, se recorta o se va al beauty o lo que sea que vaya a hacer, se perfuma bien, se empieza a preparar y está todo planchadito, la camisa, los botones, corbata, o sea, se pone toda una vestimenta. Cuando usted se sienta a comer, usted está con una persa en la mente, usted está con, ay, que no me vaya a ensuciar, ¿verdad? Uno está ahí pendiente porque no quiere ensuciar el atuendo que en esta ceremonia especial. ¿Cuánto más las vestiduras de los sacerdotes? Ya les expliqué cómo eran. Eran mandadas a hacer, eran de diseñador, eran específicamente con cosas detalladas para que en el momento de la consagración viniera Moisés y los rociara con aceite y los rociara las vestiduras con sangre. La sangre mancha. Es un recordatorio del pecado. Es un recordatorio de la mancha del pecado. Pero también es un recordatorio de la consagración y de la misericordia que Dios tiene con su pueblo. Sigamos leyendo, verso 31 al 36. Entonces Moisés dijo a Aarón y a sus hijos: cuezan la carne a la entrada de la tienda de reunión y cómanla allí junto con el pan que está a la cesta de la ofrenda de la consagración, tal como lo he ordenado, diciendo: Aarón y sus hijos lo comerán. El resto de la carne y del pan ustedes lo comerán, lo quemarán en el fuego, y no saldrán de la entrada de la tienda de reunión por 7 días, hasta que termine el tiempo de su consagración, porque por 7 días serán consagrados. El Señor ha mandado hacer tal como se ha hecho hoy, para hacer expiación a favor de ustedes. Además, permanecerán a la entrada de la tienda de reunión día y noche por 7 días, y guardarán la ordenanza del Señor para que no mueran, porque así me ha ordenado. Así se me ha ordenado. Y Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que el Señor había ordenado por medio de Moisés. Aquí vemos cómo los sacerdotes debían comer lo establecido por Dios como parte de su ofrenda de consagración. Y esta
esta consagración duraba 7 días. La semana que viene, en el capítulo 9, vamos a ver que al octavo día es donde se pone en práctica toda la operación de este sistema de sacrificios. Entonces, 7 días es el número de perfección, es el número de que está completo. Dios está consagrando por completo a los sacerdotes que representarían al pueblo delante de Él. Y ellos guardaron la ordenanza del Señor para que no mueran. Qué verso interesante, el verso 35. Y guardarán la ordenanza del Señor para que no mueran. Hermanos, cuando nosotros le exhortamos como pastores a obedecer al Señor, nosotros los exhortamos invitándoles a que miren la cruz de Cristo. En este momento, Él les estaba diciendo, obedezcan o mueren. Nosotros decimos, obedece mirando la cruz de Cristo. Pero si no miras a Cristo, al igual que ellos, vas a morir. Porque vas a ser enfrentado a la santidad y perfección de Dios. Y tú no tienes lo suficiente para poder ser justificado delante de Dios. Necesitas confiar en el sumo sacerdote, en el sacerdote perfecto. Hermanos, la santidad de Dios es algo serio. Nuestro pecado es algo serio. La obediencia a lo establecido por Dios es algo serio. Y el día de hoy, por favor, no confundas la paciencia y la misericordia de Dios con pensar que Dios está validando un estilo de vida pecaminoso. No confundas una cosa con la otra. Una vez más, esta sección termina con obediencia. Y Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que el Señor había ordenado por medio de Moisés. ¿Cómo esto aplica a nosotros hoy día? Punto de transición. ¿Cómo esto aplica a nosotros hoy día? Hermanos, recordemos que en Cristo Dios ha eliminado la necesidad de tener un mediador humano. Nosotros no necesitamos de un sacerdote que se pare aquí a ofrecer a sacrificios por nosotros para nosotros estar bien con Dios. Levítico 8 nos apunta a Cristo, nuestro sumo sacerdote perfecto, y nos enseña sobre nuestra propia consagración como creyentes, llamados a un sacerdocio santo. Cristo mismo es el cumplimiento de este oficio sacerdotal. Es por eso que nosotros no dependemos de sacerdotes. Tenemos pastores simplemente que están enseñándoles y equipándolos en la palabra de Dios, porque todos somos real sacerdocio en Él. En Cristo podemos acercarnos a Dios confiadamente, sin la necesidad de derramar más sangre, porque Él derramó toda su sangre perfecta por el perdón de los pecados y lo hizo de una vez y por todas. El autor de los Hebreos lo dice así, Hebreos 4:14, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestra flaqueza, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Es por eso que nosotros podemos decir las palabras del apóstol Pablo cuando dijo, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Ven a Cristo hoy. Es por medio de Él que tenemos acceso pleno a Dios. Es Él el que perdona los pecados. Es Él el que da vida. Dale la espalda a tu pecado. Arrepiéntete de tus pecados y confía en Jesucristo. Solamente en Él hay salvación. 3 puntos de aplicación.
3 puntos de aplicación. Número 1, los sacerdotes eran reconocidos públicamente. Los sacerdotes eran reconocidos públicamente. Los primeros versos de Levítico 8 vimos que todo este proceso de consagración a los sacerdotes es llevado a cabo frente a la congregación, frente al pueblo. Y esta idea de poner manos, donde Moisés pone manos y presenta a Aarón y sus hermanos delante de la congregación y ellos ponían sus manos sobre el sacrificio, esta idea representativa que aparece en los versos 6, 13, 24, 7 al 9, el 13, el 23 y el 24, esta idea es algo que se va a ir desarrollando a través de todas las escrituras. Esta práctica de imponer manos está haciendo su entrada en las escrituras en Levítico 8, pero esta práctica continuaría más adelante cuando Moisés pone sus manos sobre Josué para comisionarlo para el liderazgo. Esto es Números 27. Lo vemos en el Antiguo Testamento y lo vemos en el Nuevo Testamento. Vemos en el Nuevo Testamento como la iglesia recién nacida ordena a 7 hombres para servir las mesas, imponen las manos sobre ellos. Vemos la iglesia en Antioquía, el Espíritu Santo dice a la iglesia que envíe y aparte a Pablo y a Bernabé y ellos impusieron sus manos y los enviaron. Y lo vemos de manera específica con los pastores que impusieron sus manos sobre Timoteo en 1 de Timoteo 4:14, 2, 1 y 6. Esta práctica es una presentación pública del liderazgo del pueblo de Dios. Cuando alguien tiene un llamado al ministerio pastoral o al ministerio para servir en la iglesia, esto debe ser validado y debe ser afirmado públicamente por la iglesia. ¿Por qué esto es un punto de aplicación el día de hoy? Hermanos, porque hoy día vemos montones de personas que son autollamados. Dios se me apareció y me dijo que soy pastor y yo empiezo a hablar de parte de Dios, pero no ha habido un proceso público donde esa persona ha sido afirmada y validada por la iglesia, el pueblo de Dios. Entonces, nosotros podemos ir a social media, podemos ir a las redes sociales y ver montones de personas que están hablando acerca de Dios y muchas veces van a decir cosas atractivas a nuestros oídos. Y tengan mucho cuidado porque es lo que Satanás usa para distorsionar de manera leve lo que él ha establecido en su palabra. Y la mayor parte del tiempo son personas que no han sido afirmadas por la iglesia. Pastores, de manera específica, me refiero, Pastor Michael, Pastor Roberto, debemos vivir de acuerdo a lo que Dios ha ordenado y debemos ser un ejemplo a la congregación en todo, en todo. Primera de Timoteo 3 tiene 15 requisitos, de los cuales 14 le aplican a todos los creyentes. Pero debemos vivirlo de una manera que sea ejemplar, para que esos requisitos puedan ser visibles y puedan ser reconocidos por la congregación. Cada uno de nosotros fuimos evaluados y afirmados por la iglesia públicamente. Un cuerpo de pastores impuso sus manos sobre nosotros, afirmando las características bíblicas requeridas para que sirvamos a Dios con todo. Con todo. Debemos ser ejemplo en la manera en que presentamos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ese es nuestro culto racional. Eso es lo menos que podemos hacer. Alimentemos a las ovejas del rebaño. Cristo las compró a precio de sangre. Protejamos la iglesia de falsas enseñanzas. Sirvamos desprendidamente. Cuidemos a toda la congregación, pero hagámoslo reconociendo que Cristo es nuestro sumo sacerdote. Thomas Watson dijo: la consagración de los sacerdotes nos enseña que los ministros del evangelio deben ser santos en su vida y doctrina, pues los que llevan los vasos del Señor deben ser limpios. Ningún hombre puede ser un canal de bendición si primero no ha sido un recipiente de santidad.
Hombres en la congregación. Hombres en la congregación. ¿Alguna vez has considerado dedicar tu vida por completo al Señor? ¿Alguna vez te ha pasado por la mente la idea loca, a lo mejor pensaste, del ministerio pastoral? A lo mejor Dios te está llamando. Y la manera de llamarte es poniendo un deseo de a lo mejor empezarte a ver sirviendo al Señor con todo lo que tienes. Si ese es tu caso, habla con uno de nosotros. Acuérdate de esto. Perdona que te use, Pipe, pero el día que él decidió ser doctor, estaba bien lejos de serlo todavía. Tenía que empezar a estudiar y fueron muchos años de estudio. El deseo de querer servir al Señor es bueno. Por ahí comienza, pero eso no significa que ya lo eres. Es el inicio para poder prepararte hacia allá. Pero si nunca lo consideras, Iglesia es la responsabilidad de todo miembro de la iglesia, de poder identificar, afirmar, validar el llamado ministerial y pastoral de pastores y también de líderes como los diáconos. ¿Quiénes son los hombres de la congregación que puedes ver las características de 1 Timoteo 3? ¿Estás presente lo suficiente para poder identificar estas características en hombres? Otra vez, esto no es una opción. Esto es una responsabilidad que Dios ha dado a los miembros de la iglesia. Punto número 2 de aplicación. Los sacerdotes son consagrados para obedecer meticulosamente. Hermanos, los detalles de todo el sistema de sacrificio de Levítico puede ser abrumador. Pero les recuerdo una vez más que Cristo es nuestro sumo sacerdote. Recuerden que el sacerdote del Antiguo Testamento cargaba con 12 piedras en su pecho y 2 piedras inscritas con 6 de los nombres de las tribus de Israel en cada uno de sus hombros. Esto es un retrato de Cristo. Cristo llegó para cargar el peso de nuestro pecado. Hermanos, hermanas, Cristo nos lleva en su hombro. En Lucas 15, 4 y 5 dice: ¿qué hombre de ustedes, si tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, no deja las 99 en el campo y va tras la que está perdida hasta que la haya? Al encontrarla, la pone sobre sus hombros gozoso. Todos nosotros estábamos perdidos, muertos en nuestros delitos y pecados, y Cristo nos encontró. Y Cristo nos puso en su hombro. Y Cristo te está cargando. Aunque no lo sientas y aunque las circunstancias de la vida no te lo demuestren, te recuerdo en esta mañana que Cristo es quien te sostiene. Iglesia, debido a que fuimos salvados poderosamente por Cristo, nuestro sumo sacerdote, y que Él nos carga en sus hombros, podemos agradar y obedecer a Dios, no en nuestras propias fuerzas, sino en las fuerzas de aquel que nos sostiene. En Cristo todo creyente tiene acceso al Padre. Por tanto, apártate del pecado. Dedícate completamente a Dios y está disponible para servirle en todo lo que Él requiera. ¿Y cómo lo hacemos? Último punto. Los sacerdotes se vestían adecuadamente y nosotros debemos vestirnos adecuadamente. Y no me estoy refiriendo a la ropa física que tenemos por fuera. Nosotros somos ungidos para servir. En el Antiguo Testamento los sacerdotes, reyes y profetas eran ungidos con aceite para una labor y función específica. Era símbolo de poder y posición para servir a Dios. Los profetas del Antiguo Testamento apuntaban a un Mesías, a un ungido. Y ese Mesías y ungido
utilizó la palabra del profeta Isaías cuando iniciaba su ministerio en Lucas capítulo 4, verso 16, y dijo lo siguiente: les leo la historia completa. Jesús llegó a Nazaret, donde había sido criado, y según su costumbre entró a la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable al Señor. Cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que han oído. Jesucristo es el Mesías. Mesías significa el ungido. Ungido en griego significa Cristo. Cristo es el ungido. Cristo es el que carga el peso de nuestro pecado y el que nos permite obedecer a Dios. Él es el ungido de Dios y todos los que están en Él son también ungidos por Él. Primera de Juan 2:20, pero ustedes tienen la unción del Santo y todos ustedes lo saben. Iglesia, como lo dijo un teólogo en tiempos pasados, los sacerdotes del Antiguo Testamento fueron lavados, vestidos y ungidos. Y así también los creyentes deben ser lavados por la sangre de Cristo, vestidos con su justicia y ungidos por el Espíritu Santo si quieren ofrecer sacrificios agradables a Él. ¿Qué hace un atleta 7 días antes de las Olimpiadas? Bueno, ya el trabajo está hecho. ¿Qué hacían los sacerdotes una semana antes de poder servir de intermediarios? Bueno, ya había Dios establecido todo, había que ser consagrado. ¿Qué hacemos tú y yo, los cristianos, antes de que Él regrese a buscarnos o que estemos delante de su presencia? Bueno, el trabajo ya está hecho. Consumado es. Por tanto, debemos vestirnos con la vestidura de Cristo. Voy a terminar leyendo las palabras del apóstol Pablo. Para todas las mujeres que estuvieron el sábado pasado, es un simple recordatorio a la palabra expuesta de lo que se dijo la semana pasada. Así que nosotros debemos escuchar este mandato y así como los sacerdotes y Moisés obedecieron, ahí nosotros tenemos que obedecer también. Dice: pero ahora desechen también todo esto: ira, enojo, malicia, insultos, lenguaje ofensivo de su boca. Dejen de mentirse los unos a los otros, puesto que han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos y se han vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Entonces ustedes, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros si alguien tiene queja contra otro. Como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. Que la paz de Cristo reine en sus corazones, a la cual en verdad fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes con toda sabiduría, y enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Y todo lo que hagan de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Así es como Dios nos ha ordenado vivir. ¿Cuán en serio vamos a tomar esos mandatos? Iglesia, ¿vivimos y servimos como Dios nos ha ordenado? Una última cosa. Todos nosotros, y estoy hablándole a los miembros de la iglesia, todos nosotros nos comprometimos con Dios y con los unos con los otros cuando vinimos a ser parte de esta iglesia. Ese compromiso está plasmado en una página, en un pacto de membresía.
Ese pacto de membresía va a ser compartido el día de mañana en el email, porque yo quiero exhortarles a que usted lea y sea recordado del compromiso que usted hizo con Dios y con los unos con los otros. Seamos recordados por la palabra y seamos animados a que Él es misericordioso para fortalecernos cuando somos débiles, pero Él quiere fortalecerte mientras estás cerca, sirviendo y siendo obediente a su palabra. Que el Señor nos ayude. Pongamos